Hola, me llamo Cristian Vargas y por medio del siguiente video tutorial enseñaré a usar las herramientas básicas de Word. Lo primero, iniciaremos el programa con el cual trabajaremos yendo al menú Inicio, todos los programas, eligiendo la carpeta Microsoft Office, y en este caso utilizaremos el editor de texto Microsoft Office Word 2007. De esta manera se abrirá el programa, que cabe mencionar que a diferencia de la versión anterior, Word 2003, ha habido un cambio sustancial en cuanto al despliegue de herramientas, como por ejemplo que en la versión anterior los despliegues eran a través de menús y barras de herramientas. En cambio, en la versión 2007 el despliegue es a través de pestañas, según muestro aquí. Estas son las pestañas, y a través de bandas de opciones, que es toda esta cantidad de herramientas que aparecen al momento de seleccionar una pestaña. Bueno, para poder explicar el uso de algunas de las herramientas de Word, voy a formatear un texto. Para ello, abriré dicho texto, en este caso un texto sin formato. Como podrán ver, es un texto que no tiene ninguna apariencia visual agradable, simplemente un texto que pegué desde otro documento. No está destacado, no está alineado, no hay letras resaltadas. Y para poder guiarme y sea claro el uso de las herramientas, voy a usar un objetivo. En este caso voy a abrir un documento en PDF que contiene el mismo contenido que el documento en Word, pero con un texto que ya está formateado como aparece aquí, con una portada, una numeración de página, un índice, pie de página, los textos resaltados, algunas fotografías, numeración, sangría, espaciado de párrafo, numeración doble, viñetas y otro tipo de numeración, y más fotografías como muestro aquí, y acá un texto alineado para el cual usaré tablas. Bueno, entonces la idea, vuelvo a repetir, es mediante las herramientas de Word transformar este texto que muestran aquí, texto sin formato, en un texto formateado como este. Como dije anteriormente, es el mismo contenido, solamente que en el documento PDF está formateado y en el documento Word no está formateado. De esta forma, lo primero que haremos, antes de seguir de imitar el modelo que acabo de mostrar, es definir algunas situaciones básicas o opciones básicas. En este caso, lo primero, guardar el documento. Para ello ocupo el menú Office o Archivo, que se llamaba tradicionalmente. De hecho, la versión 2003 se llama Archivo, y en la versión 2010 volvió la pestaña Archivo. Pero para la versión 2007 cambiaron el menú Archivo por este botón Office, que tiene la función equivalente al menú Archivo o pestaña Archivo de la versión 2010. Luego seleccionamos la opción Guardar como, y se abrirá esta ventana que nos dice dónde se guardará el documento. En este caso, como ya dije anteriormente, ya aparece el nombre del archivo, que lo abrí directamente al escritorio, pero en cualquier caso nosotros podríamos elegir el lugar donde lo guardamos, ojalá siempre en mis documentos o el escritorio. En este caso vamos a guardarlo en el escritorio. Acá le podemos dar el nombre que nosotros queramos
al documento, en este caso texto sin formato, lo vamos a cambiar por texto formateado, puesto que le daremos formato. Luego eso guardaremos en el escritorio. Una vez que hemos guardado, para empezar, haremos el siguiente movimiento, que es definir el papel y los márgenes. Por ejemplo, esto se ve en la pestaña diseño, y en general podemos usar las opciones que aparecen acá, las herramientas directas, pero yo recomiendo usar la ventana con las opciones completas que se abre al presionar aquí. De esta forma podemos definir inmediatamente los márgenes. Para este caso lo dejaremos de igual, pero si quisiéramos variar los márgenes podemos disminuir los márgenes superiores. ¿Ven? Cabe notar que a medida que yo hago un cambio, acá aparece una vista previa donde muestra lo que ocurre. ¿Ven? Ahí se va moviendo, ¿ven cómo se mueve el margen izquierdo? Bueno, lo vamos a dejar de la misma forma. En general dejo un poco más de margen izquierdo para el empaste a coclip o en este caso anillado. También podemos definir si queremos que la hoja vaya horizontal. ¿Ven? Como cambia la vista previa, pero en nuestro caso es un documento normal. A modo de informe trabajaremos en vertical. Bueno, una vez que definimos los márgenes, podemos definir el papel. En este caso aparecen muchas opciones. Nos quedaremos en carta, aunque aprovecho de mostrarles que si en el archivo PDF yo puedo ir a archivo, propiedades, y ahí me indicaría el tamaño de página que se usó en este documento. En este caso ven, 215 por 279. Eso es un tamaño carta. Entonces nos quedaremos con el tamaño por defecto, ancho, ven, y alto. Aceptamos y continuamos trabajando. Vuelvo a repetir que es importante definir el tamaño de página o papel al principio, porque en general la suite Office no viene con el tamaño carta por defecto, generalmente viene con una opción de tipo americano, que es el A4, y en caso que nosotros terminemos nuestro documento, a la hora de imprimir no nos va a encajar bien en la hoja, puesto que la hoja que nosotros compramos en la librería es carta o oficio y no A4. Así que es bueno asegurarse de que esté en carta o en tamaño oficio. Bueno, una vez definidas las opciones básicas, podemos trabajar en el formateo del documento. Para ello, visualizaremos nuestro modelo, en este caso, ¿ven? El cual contiene una portada, un índice, y de ahí comienza el texto formateado. Podemos dejar la portada y el índice para el final, pero crearemos inmediatamente el espacio para ingresarlo a posterior. De todas formas, les recuerdo que para visualizar mejor el documento podemos cambiar el zoom rápidamente haciendo presión de la tecla control más la rueda del mouse. Con la rueda hacia abajo disminuye el tamaño, y con la rueda hacia arriba aumenta el tamaño. No olviden, control más la rueda del mouse. Otra forma de cambiar el zoom rápidamente es dirigirse a la barra de estado y variar el zoom directamente en esta herramienta que aparece en la esquina inferior derecha. Muy sencillo y útil. De esta forma podemos visualizar varias páginas y ver lo que estamos haciendo en forma global. En este caso voy a crear dos páginas. Voy a, con la tecla enter, el cursor se va desplazando y ahí ya he creado las dos páginas que usaré a posterior en la portada y en el índice. Bueno, continuando con el formateo, otra cosa que debemos definir desde un principio y siempre manteniéndonos en la pestaña inicio, que es donde tenemos las herramientas que usamos con mayor frecuencia, es definir
el tamaño de letra. En este caso podemos definir para todo el documento el tamaño de letra de forma inmediata presionando la tecla Control E. Esta combinación de teclas nos permite seleccionar todo el texto de forma inmediata. Si hago clic por ahí, no está seleccionado. Si hago Control E, se selecciona todo el texto. Luego cualquier cambio que yo haga afectará a todo el texto seleccionado. Les recuerdo que para que una herramienta tenga efecto sobre un párrafo, texto o documento, tiene que estar seleccionado. Y esto es, esta forma ennegrecida significa que todo el texto está seleccionado. Así como podría tener solamente un pedazo seleccionado, luego el cambio que hiciera o la herramienta que utilizara de las bandas de opciones solamente tendría efecto sobre este pedazo de párrafo. Pero en este caso voy a hacer un cambio global, como es Control E, para definir el tamaño de letra. En este caso podríamos elegir cualquiera. ¿Ven cómo cambia de forma inmediata todo el texto a una letra que nos acomode? Incluso el tamaño de letra podemos cambiarlo en forma global. Todo va a cambiar al tamaño 18 en este caso que elegí, o el que yo quiera. ¿Ven? Es importante hacer notar que la versión Office 2007 nos muestra un preview sin haber seleccionado el tamaño. Es algo vuelve al original, pero acá nos muestra un cambio sin haberlo hecho realmente. Bueno, para lo que corresponde a este documento, según ya que tengo un modelo, el tamaño es 12 y la letra es Arial. Bueno, una vez que ya tengo todo el documento con la misma letra y el mismo tamaño, también les recomiendo